Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, aprovechando que son las 2 menos 20 cuando estoy grabando este nuevo episodio, es ya el Día de la Madre y vamos a tratar el tema de la maternidad, el concepto de la maternidad a través de un prisma sociológico o desde un punto de vista social o desde las ciencias sociales. Bueno, la maternidad, el concepto de maternidad es un concepto muy amplio que se puede ver en muchas dimensiones, la dimensión religiosa, la dimensión social, luego en una dimensión también microsocial dentro de la familia o más individual dentro de la figura de la mujer o lo femenino y su función en la sociedad, evidentemente. Pero bueno, es un término muy interesante que además genera debates, genera controversia. Sin embargo, bueno, para empezar, a mí me gustaría recalcar lo interesante o lo que a mí me resulta interesante como necesidad de realzar valores o puntos de vista que vienen del feminismo o que están relacionados con el ámbito femenino, de lo social, de los paradigmas femeninos, también de los roles que se le han asignado, pero hablo desde un punto de vista del empoderamiento, es decir, vivimos en una sociedad patriarcal, es decir, donde los hombres y los valores masculinos ligados a ellos priman o son hegemónicos frente a los valores femeninos y la figura de la mujer, y en concreto dentro de digamos el patriarcado las normas, los roles heteronormativos o de la heterosexualidad, y en concreto también con un prisma racial creo que hay que enfocarlo. Es decir, y me explico mejor, el hombre blanco heterosexual no sería la figura hegemónica donde se concentran los valores culturales predominantes en la sociedad actual y que generan más influencia en un sentido de poder, en el sentido de influencia social frente a los demás ámbitos de la vida. Y bueno, existe desde el feminismo, como estaba contando, una reivindicación de empoderar otro tipo de valores, de perspectivas, evidentemente feministas, o desde una perspectiva femenina. Y dentro de ellas, evidentemente, está la maternidad, que como vamos a ver, es un concepto que puede empoderar de cierta manera, pero por otro lado también puede resultar una cárcel para lo femenino o para la mujer. Porque bueno, en el podcast y en la sociología y la gente que estéis siguiendo el podcast, veréis vuestro intento, ¿no? Porque aún queda mucho por mejorar, estamos aprendiendo día a día. Que bueno, queda una idea clara, y es que dentro del ámbito de lo social, para comprender bien el ámbito de lo social, debemos comprender que todo lo que damos por normalizado, por común, todo lo que pensamos que es así por naturaleza, en realidad muchas veces no lo es, ¿no? O no lo es tan determinadamente como nos pensamos. Lo que pasa es que, bueno, los constructos sociales, los entornos sociales, nos hacen, digamos, afianzarnos y acoplarnos de una manera tan íntegra a los valores sociales, ¿no? A las normas, a los esquemas, que los entendemos como que son así por naturaleza, que son así y que han sido así siempre, que son eternos, cuando en realidad pues la sociedad, si algo es todo lo contrario, es dinámica, no es eterna, es cambiante. Y bueno, volviendo al tema de la maternidad social, de cómo debemos o se puede enfocar la maternidad desde un punto de vista del empoderamiento, pues bueno, como he dicho antes, existen unos valores patriarcales que priman por encima de los demás valores, pues, o sobre todo de los demás o de las demás perspectivas, que por ejemplo
el feminismo o el colectivo LGTBI o en general la sociología del género o el pensamiento que está ligado a la identidad de género, pues reivindican. Y bueno, pues la maternidad y el campo semántico de este concepto que lo envuelve, como puede ser una generosidad inherente, una disposición a la procreación, al cuidado, al desarrollo, a la educación de los hijos, de las hijas, de los niños y niñas de nuestra sociedad, el cuidado de la familia tan importante y en general el cuidado de la sociedad en general. Digamos que la maternidad posiblemente sea una de las dimensiones principales para que la sociedad funcione correctamente. En todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el social, en el relacional, en el cultural. Y bueno, la maternidad social creo que es un ámbito que se debe quizá empoderar, ¿no? Y decir, oye, tiene mucho valor todo lo que envuelve a la maternidad, todo lo que envuelve a los cuidados. Ahora me surge una reflexión que no tenía preparada en el guión, pero sí que es cierto, ¿no? Que por ejemplo en las sociedades en general, en todas, está aumentando la esperanza de vida y bueno, en sociedades occidentales como por ejemplo España, Italia, en los países mediterráneos, que es de donde yo soy, y donde los controlo más, digamos, las idiosincrasias sociales de ellos, son sociedades envejecidas, la población, la edad media es alta, existen muchas personas mayores y empieza a surgir una crisis de los cuidados, porque son además sociedades que históricamente han tenido una maternidad social, vamos a llamar así el concepto para que nos entendamos, ¿no? De cómo la sociedad y sobre todo las personas que hacen de figura de madre cuidan a la familia, cuidan a los hijos, cuidan a sus familiares. La madre, ¿no? Mediterránea ha tenido un peso bueno, en el porvenir de las sociedades increíble. En Italia, en España, esas ancianas que, bueno, están encorvadas de trabajar en el campo, de cuidar a los hijos, de educar, que cocinan platos exquisitos. Bueno, siempre tenemos el recuerdo de la abuela. Pero bueno, que es un arquetipo, es un pensamiento que tenemos que también está ligado a la ruralidad, que yo lo tengo de mis abuelas y de otras abuelas que he visto. Y el valor que tiene esa figura dentro de la estabilidad social es, es bastante fuerte, es potente. Pero como vamos a ver a continuación, también hay una cárcel dentro de todo esto que os estoy contando. Bueno, como os iba diciendo, hay una cárcel también en la maternidad, ¿no? Los valores maternales, los valores femeninos en general, creo que es muy positivo empoderarlos, sobre todo frente a la masculinidad que, digamos, es hegemónica en los patrones, en los cánones sociales que rige la sociedad. Pero sí que es cierto que la maternidad no es algo que tiene que ir ligado ni a lo femenino en realidad, ni quizá a la mujer, aunque obviamente y biológicamente no se puede negar, ¿no? Que la maternidad surge quizá del acto, bueno, quizá no surge del acto biológico o tiene su origen ahí, tiene su origen o tiene su epicentro de significado ahí, en el acto de dar a luz, de nacer.
Y eso solo lo pueden hacer las mujeres en el sentido de, mujeres biológicas. Pero sin embargo, el rol de madre lo puede hacer también un hombre. Ojo. Y un hombre o una persona que no se identifique dentro del género binario. Y además, digo más, dentro de todos estos valores que estamos diciendo que se deben realzar, ¿no? El valor de los cuidados, del cuidado de la familia, de los hijos, de la generosidad inherente que lleva la maternidad, de la generosidad social. También hay un sacrificio muy grande, ¿no? Hay una precarización, hay una... Sí, no sé cómo decirlo, porque para no decir que suene fuerte, ¿no? Pero muchas veces las madres de la historia han sido esclavas, ¿no? De su propia condición de madre y de estar siempre atadas a los cuidados y las vidas y los problemas de los demás, como si ellas no padecieran y sintieran, como si su única función fuera sanar y ellas no pudieran sentir dolor, sentir lástima, sentir estrés. Claro que lo sienten, pero encima lo ocultan. Hay ahí una psicología en forma de coraza bueno, quizá no sería mi ámbito de estudio, o sí, pero no he leído mucho sobre ello. Pero sí que lo percibo, en cierta manera, como la maternidad puede ser también una cárcel. No por ser mujer, no por identificarte con el género femenino o ser de género femenino, tienes que asumir el rol de madre, tienes que asumir el papel de maternidad, ni tienes que verte identificado o identificada con estos roles o con estos valores. Y bueno, fijaros si el ámbito de la maternidad es tan amplio y alberga tantas dimensiones que, por ejemplo, la dimensión económica sería algo fundamental también para entender la dimensión maternal. Porque en la época capitalista y en realidad también en las otras épocas, las mujeres y en realidad las madres han llevado a cabo una función fundamental, que es la de la reproducción y la de los cuidados, no solo de los niños y niñas, ojo, sino también de los familiares en general. Y, y esto ha, digamos, propiciado que económicamente las sociedades, entre comillas, puedan ser viables, puedan avanzar. En el capitalismo es clave, ¿no? Esto, sobre todo a los inicios, ahora ya ha cambiado mucho esta concepción, pero al principio en el capitalismo más industrial, por ejemplo en Estados Unidos, el modelo que se planteaba tenía la maternidad como centro, pero además como una dimensión totalmente dominada por el trabajo capitalista. Y es que en Estados Unidos la familia tradicional estadounidense que surge en la sociedad de consumo es muy clara, ¿no? Por ejemplo, desde la sociología urbana vais a entenderlo muy fácil. Hay una serie muy, muy conocida que se llama Modern Family. Los roles que veis ahí de trabajo, etcétera, no nos valen mucho para el ejemplo, pero la casa donde viven, no el barrio donde viven, una ciudad jardín, viviendas unifamiliares, hacen sus barbacoas. Ahora vamos a ver porque en realidad algunos ejemplos de Modern Family nos sirven, pero modernizados. Pero imaginaros, ¿no? Modern Family 50, 60, 70 años atrás. Bueno, la mujer se dedicaba al cuidado de los niños, no trabajaba. Se dedicaba a la gestión, tal cual, ¿eh? Era la gestión, era su empresa, era la casa y el hogar. Y el cuidado de los niños. Y la tarea del cabeza de familia era traer un salario a casa, trabajando en la fábrica o en el trabajo, en el empleo,
que fuera, y la figura donde pasaba todo eso, el espacio, mejor dicho, donde pasaba todo eso era una ciudad jardín, ¿no? La casa jardín, viviendas unifamiliares, adosaditos, todos rectos, todos en fila, en una buena urbanización y sobre todo con, digamos, colectivos sociales similares, es decir, por ejemplo, de clase baja con la clase media en la ciudad jardín con la clase media y los afroamericanos en los suburbios con sus suburbios y su propia estructura urbana. Esto ha cambiado mucho, por ejemplo, la serie que he puesto de ejemplo, no sé si la conocéis, es una serie muy famosa que, bueno, pues habla de la vida, es una serie de humor que habla de la vida de varias familias que tienen parentesco entre sí, de clase media en Estados Unidos. Hay una familia, por ejemplo, de dos personas, una pareja de homosexuales. Luego hay una familia que se llama, bueno, hay dos familias heteronormativas, ¿vale? Hombre y mujer con sus diferentes hijos. Sí que es cierto que los hombres tienen un rol masculinizado en la serie, pero las mujeres también trabajan. Sin embargo, hay una figura muy interesante de análisis en esa serie, y es que, si no me equivoco, el nombre es Gloria, que es la mujer de uno de las familias, el padre de familia, el abuelo, que tiene una segunda mujer que es 20-30 años más joven que él. Hace del personaje de mujer florero. Es una mujer que físicamente es mucho más guapa que su marido y mucho más joven. Y aparte hace también, aparte de mujer florero, hace de las funciones del hogar, pero hace como la parodia de que no acaba de hacerlas bien o las hace al estilo colombiano. Pero sí que sale un poco la dimensión de madre, de maternidad que tiene. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Cómo vemos enseguida en cualquier serie, en cualquier ejemplo de lo que sea la maternidad y los estereotipos que hay detrás de ella y cómo la explotamos. Quizá me he ido mucho del tema, pero bueno, os estaba poniendo un ejemplo que creo que que muchos os sentiréis identificadas e identificados, porque habéis visto la serie seguro, porque es muy muy famosa. Pero, como decía, en Estados Unidos la maternidad y la figura que las mujeres adquieren en el capitalismo de consumo del principio del siglo XX es fundamental para que ese capitalismo se consolide, ese modelo se consolide, que luego posteriormente, con el paso de las décadas, se cambia totalmente porque la mujer se entra de lleno en el mercado de trabajo, evidentemente entra dentro de unos trabajos que están feminizados, que están, digamos, segmentados y condicionados por los roles de género, pero aún así no deja de lado su función de maternidad. Es decir, la mujer entra dentro del trabajo, entra dentro del ámbito laboral, pero no deja de lado la función de madre o el ámbito de la maternidad. Sigue siendo sigue siendo impuesto por la sociedad, que ellas tienen que adecuarse de eso. Cuando las mujeres, quizá, ¿no? Las clases medias, esto se daría más en las clases medias, la mujer, por el tema laboral, porque trabaja una jornada completa, no puede hacerse cargo de sus teóricas labores que le pertenecen a ella, aunque lo estoy diciendo con ironía, pues si no se me entiende, no puede cumplir, es decir, no puede cuidar a los hijos, no puede atender las tareas del hogar. ¿Qué se suele hacer? Se suele contratar a otra mujer externa que hace la función de los cuidados. Y muchas veces esa mujer en países como en España está pasando, y pasando muchos años, es una mujer de clase social inferior y encima tiene el estigma que no debería serlo, pero sabemos que lo es en muchas ocasiones,
de ser una persona inmigrante. Por ejemplo, en España esa función la cumplen mucho mujeres inmigrantes de origen latinoamericano, también de, por ejemplo, países del este, como Rumanía, Bulgaria, etcétera. Serían no las nuevas figuras de maternidad, aunque no parece que nos cuesta verlo así, pero yo lo veo así. Están haciendo la función de los cuidados, están haciendo la función de madres, de cuidadoras, de niñeras eh, y de cuidados en general, de personas mayores. Es una función que yo englobo dentro de la maternidad. Eh, la función de maternidad no se puede dejar de lado. Si se deja de lado, la sociedad es tan importante que la sociedad quiebra. Por lo tanto, lo que pasa dentro de esto es que se va traspasando de un lado a otro. Yo creo que es súper importante, y más que lo diga una voz masculina como la mía, que la función de maternidad, como ya he dicho antes, y eso creo que es obvio también decirlo, tampoco nos podemos negar la evidencia, va a estar ligada siempre a una dimensión femenina en cierto porcentaje por el tema biológico y porque las mujeres sois las que gestáis y dais a luz. Y eso no se puede negar y eso no se puede cambiar. Pero sí que es cierto que, como he dicho, eso es simplemente un factor inicial que puede dar pie a una relación, ¿vale? Y a un vínculo afectivo con el hijo, el niño, la niña. Pero posteriormente todo el tema de los cuidados, todo el tema de los cuidados de la familia, todo el tema de los cuidados de los hijos, de las hijas, también puede ser, digamos, adquirido y empoderado desde una persona masculina, adoptar el rol de la maternidad. Y creo que es necesario hoy en día para caminar hacia una igualdad real, hacerlo. Y es dificilísimo hoy en día porque tenemos un contexto que va a poner todo la carne en el asador, y nunca mejor dicho, porque la carne es un símbolo de la masculinidad tóxica máxima. El, el, el consumo de carne roja, chuletón al punto, como dice nuestro presidente del gobierno de España, para quien no lo sepáis. Que la verdad que bueno, dentro de lo que cabe, fijaros cómo está el programa, que es de lo menos tóxico que tenemos hoy en día y tiene un porcentaje bastante tóxico de masculinidad. Pero bueno, como veremos ahora, sí que es cierto que para acabar esta reflexión, veremos cómo, aunque hay una necesidad de adoptar, empoderar y resignificar el concepto de maternidad de la sociedad para hacerla mejor, van a haber impedimentos y van a haber posturas que van a estar en contra de esto. Y bueno, ¿quién va a estar en contra de esto? Yo hablo muchas veces desde una perspectiva desde España o desde Europa, porque no me doy cuenta, pero siempre intento extrapolarlo todo a reflexiones que valgan también para otros países como Latinoamérica, por ejemplo, que por el idioma sé que me escucháis mucho, incluso me escucha más gente y me habla y me lee en el blog más gente de Latinoamérica que de España, en porcentaje y en números absolutos también, y aunque de España también mucha, evidentemente. Y como os estaba diciendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Entender que hay una reacción, totalmente misógina y que está relacionada con la masculinidad tóxica, que está poniendo, ¿no? Todo tipo de barreras para que los estereotipos masculinos normativos de toda la vida, vamos a decirlo así de manera más chabacana, pues se queden donde están, ¿vale? Que los hombres no tengan que calentarse mucho la cabeza
de, bueno, reconocer un poco nuestra situación histórica y toda la necesidad de cambio que tenemos y la cantidad de faena y de deconstrucción que debemos hacer en cuanto a la manera de socializarnos que hemos recibido desde pequeños a través de los roles de género, como la masculinidad tóxica además muchas veces nos daña a nosotros, nos hace sentir inseguros, comportarnos mal en nuestras relaciones sentimentales, de pareja, en el ámbito sexual, en el ámbito afectivo. Los hombres tenemos un montón de inseguridades, un montón de problemáticas que están además ligadas o problemáticas no, porque quizá no lo detectamos como eso, pero sí, digamos, comportamientos nocivos, vamos a dejarlo así en ese adjetivo, que están ligadas un poco a los estereotipos de género masculinos. Existe un concepto muy interesante de un politólogo, Peter Merkel creo que se llama concretamente, no sé si se pronuncia así exactamente, que se llama la revuelta del hombre blanco. Y habla de cómo en la sociedad, cuando surge el feminismo con fuerza, cuando surge cuestiones como la que he planteado yo, ¿no? De que la maternidad no solo sea un ámbito que se asigne a las madres biológicas o a las mujeres o al ámbito femenino, sino que también pueden hacerlo eh, hombres y se puede, no sé si sería correcto decirlo, feminizar lo masculino para empoderar la sociedad y hacerla diferente y desplazar los valores patriarcales que la han gobernado durante siempre, básicamente. Bueno, pues existe una guerra, ¿no? No sé cómo decirlo, sería una reacción, esa es la palabra. Una reacción que sería la revuelta del hombre blanco, como el politólogo Peter Merkel nos afirma. Y es una estrategia muy sencilla, ¿vale? Y que seguro que vosotras y vosotros habéis visto de gente muy cercana. Y es darle la vuelta a la tortilla, el principio de transposición de Goebbels. La mujer y lo femenino ha estado siempre en una posición de subordinación frente a el hombre y lo masculino. Sin embargo, con esta noción de la revuelta del hombre blanco, lo que se hace es dar la vuelta a la tortilla. El hombre, además, el hombre heterosexual blanco, aunque vale, vamos a dejarlo en hombre, pero vas cogiendo dimensiones y nos valen las tres juntas en el pack, pero también pueden ser separadas, se victimiza frente a las reivindicaciones de los colectivos o de los valores o de los puntos de vista que han estado apartados. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del feminismo, que ha estado en subordinación siempre, ¿no? La dimensión femenina frente a la masculina. Cuando el feminismo cobra fuerza y empieza a afianzarse en ámbitos políticos, sociales, se institucionaliza incluso. Aquí en España por fin tenemos un Ministerio de Igualdad que cada vez que da más rabia a todos los fascistas de nuestro país que hay para dar y vender. Y bueno, como os iba diciendo, esta reacción genera un relato de victimismo, ¿no? El feminismo ha crecido y entonces yo como soy un hombre heterosexual blanco y no quiero ceder ningún tipo de derecho ni privilegio, pues me victimizo y entonces, por ejemplo, si el feminismo denuncia yo qué sé, las violaciones, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres sufren una gran cantidad de abusos, de acoso, de violaciones, de carácter sexual, todo lo que he dicho, ¿no? Pues esto, en lugar de analizarse desde un punto de vista, de denuncia social y de ver qué está pasando desde un punto de vista feminista y porque hay un colectivo que es el 50% de la población que está diciendo que está sufriendo desde el ámbito, digamos, sexual, una gran cantidad de situaciones incómodas y situaciones de discriminación y de abuso, incluso que llegan a la violación, que es una de las cosas más horrendas que le pueden ocurrir a alguien.
pues bueno, se empieza a hablar de que no, es que ahora nos están acusando a todos de violadores, o, o ahora los hombres ya no podemos decir piropos, ya no podemos hablar con mujeres. Si una mujer nos denuncia, vamos a la cárcel directamente, nos queman en la hoguera. No, no, no. No nos equivoquemos. Todo esto entra dentro de ese relato, ¿no?, de victimización, que además se nutre mucho de fake news, de bulos, de medias verdades, y que está muy relacionado de por qué es tan necesario fomentar conceptos como el de maternidad desde un punto de vista contrahegemónico de los valores patriarcales. La revuelta del hombre blanco heterosexual. Es que me parece un concepto fascinante de Peter Merker, porque yo lo veo porque tengo bastante, digamos, eh, comunicación con hombres por el tema del blog, de las redes sociales, que gracias a vosotros pues me sigue mucha gente, y siempre que subo algún tema de feminismo, sociólogos, os estoy hablando de sociólogos, de personas formadas en ciencias sociales, usan ese relato, un relato que está estudiado por la sociología y que además es un relato que está usado por la extrema derecha. Y un sociólogo cae de lleno en eso. Es algo aterrador para otro sociólogo o socióloga ver esto. Es como si un ingeniero ve que hay otros ingenieros en general que han hecho un club donde defienden que lo mejor para resolver el cambio climático es volver a quemar carbón para generar electricidad. Es aterrador. Es aterrador, pero bueno, es también muy esperanzador todo ese movimiento, toda esa, digamos, toda la cantidad de estudios que hay, los posicionamientos sólidos y la evidencia clara a través de las ciencias sociales de cómo debemos empoderar los valores femeninos, la maternidad desde un punto de vista liberal, no desde un punto de vista, digamos, carcelario, opresivo, como he dicho, que también puede existir. Adoptar la maternidad y adoptar lo mejor de ella, pero sin imponer quién la tiene que adoptar o hacerlo de una manera equitativa. Y bueno, eso es todo por hoy. Cuidar mucho a todas las personas que os cuidan, porque en el fondo todas las personas que os cuidan muchas veces están ejerciendo de manera indirecta el rol de madre, sean del sexo que sean, sean de la etnia que sean, de religión que sean, y tengan con vosotros la relación que tengan. Buenas noches y bueno, muchos lo escucháis el domingo, así que pasar buen domingo. Un saludo.